lamentablemente tenemos que hablar de Villa Lugano, de lo que está ocurriendo en el barrio Padre Mujica, de esa zona de la ciudad de Buenos Aires, porque desde ayer por la tarde se viene hablando de los enfrentamientos que tienen que sufrir los vecinos del barrio entre delincuentes, porque eso es lo que son las bandas narcos que operan en ese lugar. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Gente trabajadora, gente de bien, que todos los días sale a buscar el mango, no puede dormir tranquila, no puede descansar por miedo a que le baleen la casa cuando están en el interior. Así es, una situación muy complicada. Escuchamos el testimonio de Grecia hace instantes, una mujer que trabaja allí, no solamente durante el día, sino también durante la noche, para poder llevarle un buen pasar o un relativo buen pasar a sus hijos, y tiene que enfrentarse a esta situación en la cual terminan baleándole el lugar donde trabaja, también ahí en la puerta de su casa, una situación completamente inaceptable, y además ella reclamando algo que debería ser elemental, que es justamente que le garanticen la vida, porque en definitiva estaba asustada por su propia vida, porque los volvieron a amenazar los delincuentes de la zona a todos aquellos vecinos que, bueno, protestaron en el día de ayer justamente reclamando seguridad. Sí, vamos a volver seguramente en vivo, Gaby, cuando vos me digas, volvemos con Cristian Minich en el lugar. Ah, ya te podemos saludar, Cris, te escuchamos. Sí, Diego, Luli, miren, queríamos mostrar un poco cómo se está desarrollando el operativo, prácticamente sobre la colectora de General Paz y todos los móviles de la policía de la ciudad que hacen base en este lugar. Luego las diferentes divisiones ingresan al barrio, van recorriendo la división K9 presente, que es justamente la de los canes. Allí vemos a uno de los agentes y de fondo colectora de la General Paz. En esta intersección, y ya vamos a ir hacia el otro sector para que ustedes observen lo que es la entrada al barrio Padre Mujica, vamos por Avenida Castañares. Allí están los monoblocks. Es el lugar donde se desarrolló la protesta, donde comenzó la manifestación. Donde estamos mostrándonos ahora, Cris. Quedado, por ejemplo, claro, este es el lugar donde comenzó la protesta. Sí. Allí han quedado algunas banderas, por ejemplo, que con el pedido de más seguridad, entre otras inscripciones, por supuesto. Y ya ingresando al barrio, una cuadra aproximadamente, es donde empiezan a ocurrir las corridas y los enfrentamientos. Esta es Avenida Castañares. Por aquí se ingresa al barrio Padre Mujica. Este es el lugar donde ocurrieron los enfrentamientos que contábamos más temprano mientras vamos a ir avanzando, para que ustedes vayan observando cómo es el barrio, cómo es este lugar y la presencia policial en la zona. Disparos a mansalva, enfrentamiento con la policía, no hubo reporte de heridos, sí conocimos de manera oficial que hay 4 detenidos producto de esta situación, y el temor de los vecinos, de aquellos que como Grecia viven en el barrio o vienen a trabajar y que a diario son testigos, cuando no víctimas, de las diferentes situaciones de violencia. Claro. Allí podemos ver hacia el interior del barrio, allí hay una plaza, en el barrio son muchos los menores también que salen a jugar o que incluso están dentro de sus casas y tienen que convivir con esa situación, que hoy nos llamaba la atención el comentario de Grecia. Sus hijos advertidos sobre cómo actuar en caso de que escucharan ruidos que ellos pudieran asociar con disparos. ¿Por qué? Porque se escuchan disparos todos los días aquí en este barrio de Villa Lugano. Cuando Grecia contaba que sus hijos de 12 y 14 años tienen como orden tirarse al piso y esconderse detrás de una pared cuando escuchan disparos, sí, yo la verdad me quedé helada. Y sí. Digo, no es que entiendo, digo, no es que es la primera vez que lo escuchamos y no es que soy una negadora en cuanto a que esta es una realidad que también ocurre en la Argentina, pero es una película de terror. No, claro que sí. Es una película de narcos. Tiene justamente preparado a sus hijos para esa situación, porque es algo que ocurre no de manera extraordinaria, sino que con cierta frecuencia. Increíble. Por eso la orden de que se tiren debajo de un lugar cercano a una pared que los pueda proteger, como cuando en un búnker, ¿viste? En un búnker uno tiene un lugar donde va cuando viene un ataque. Bueno, lo mismo en este caso, por eso era muy
muy ejemplar lo que estaba ella relatando de la situación que se vive en ese lugar y en tantos otros lugares de la Argentina, ¿no? Por supuesto. Exacto, ¿querés que nos vayamos a 200 kilómetros al norte del país? Nos vamos a Rosario. Chicos, cuando vos empezás a leer las noticias de Rosario, no sabés si son noticias viejas, si es la misma que leíste ayer, porque todos los días aparece en Rosario. Asesinan a un joven de 26 años, asesinan a una mujer, balean el frente de una casa. El título, balean el frente de una casa, parece que es el mismo de hace 3 años todos los días, dramáticamente. No es casualidad, Yani, y esto te lo digo a vos también, Cristian, que ayer los vecinos decían a través del móvil C5N, no queremos ser Rosario. No queremos ser Rosario porque sabemos las noticias que llegan diariamente desde la ciudad santafesina. Ese era un poco el reclamo, ¿no? Y la presencia de seguridad. Sí, exacto. Son muchos los que se manifestaron de esa manera y prácticamente es unánime los que manifiestan el temor en salir de sus casas, en vivir, estar a diario permanentemente en este lugar y convivir con estos grupos, bandas de delincuentes dedicadas en muchos casos al narcotráfico y que suelen andar armados además. La pregunta que se hace cualquiera que está en la casa, ¿no? Cualquier persona de este barrio, del barrio Mujica o de cualquier otro barrio. Vamos a saludar también a la gente del barrio Piedrabuena que nos están mirando, recién escribían en redes sociales que nos están mirando y que aclaremos precisamente que este tema es el Padre Mujica, si bien Piedrabuena está cerca, lo divide exactamente la avenida Castañares. Se estarán preguntando... Ok, pelea de narcos, se venden y se pelean por el menudeo. ¿Quién vende, no? No quieren que grupos de jóvenes les roben a los clientes, a los potenciales clientes que entran muchas veces en autos lujosos, en ciclomotores o caminando, o llegan en bondi o en algún auto de alquiler a comprar droga. Pero ¿cómo llega esa droga? ¿Por qué esa droga llega a nuestro país y por dónde llega? ¿No? Porque cuando hablamos de los operativos, de estos operativos para disuadir a la gente, de control, de avanzar la policía, ayer de los 4 detenidos había 1.070 pesos. Vamos a Mendoza, al caso de Abigail. Cuando hablábamos, ahora entienden por qué 200.000 pesos de recompensa para narcos no es absolutamente nada y es mucho menos que un vuelto. Cuando hablábamos de que en Mendoza por la desaparición de Abigail que hay 3 personas detenidas, uno de ellos sindicado como uno de los narcos más importantes de la zona de Las Heras, que fue trabajador municipal hasta el 2015 y que desde ese año no se le conoce ningún trabajo en relación de dependencia y vive en una mansión como un rey, hoy está detenido. Entonces, ¿qué le vas a decir? ¿Que le das 200.000 pesos para que digan que hicieron con una chica? No le sirve. No, claro. Además también pienso que hay un factor más ahí, Yani, que es la impotencia de los vecinos de este lugar y de tantos otros lugares que viven situaciones similares. Entiendo que no está solamente dada por el presente, que por supuesto es lo más urgente, sino también por lo que puede llegar a pasar. Por eso lo de, estereotípicamente decir no queremos ser Rosario. Digo, quiero evitar esto porque también es como estigmatizada la ciudad de Rosario, digo, y no es el único lugar donde hay bandas de narcotraficantes en la Argentina. Lo que pasa es que, claro, las noticias a veces son bastante contundentes respecto a lo que pasa de pelea de bandas. Pero entiendo que también, digo, no es lo del presente únicamente, sino lo del futuro por la impotencia de ver que la cosa va creciendo y está todo dado como para que el día de mañana se transforme en una situación más descontrolada aún. Sí, entonces, y un pasado, vos hablas de presente y de futuro, Diego, pero también de un pasado que no tuvo control y que se permitió que se llegue a esta situación. Totalmente. Cristian, recién Grecia nos decía, queremos que esté Gendarmería, queremos presencia policial. ¿Qué es lo que se dice allí en el operativo en cuanto a lo que va a ocurrir cuando las cámaras de televisión nos vayamos del barrio Padre Mujica? Claro, acá el operativo va a continuar, Luli, por lo menos en la jornada de hoy. Pero está muy bien lo que planteás, porque en algún momento se va a tener que terminar este operativo. Y acá quedan los vecinos y los detenidos son 4 nada más. Y sabemos que no son, o probablemente no son los cabecillas, los que manejan estas bandas, los que están al frente. Es decir, no se soluciona el problema una vez concluido el operativo. Ojalá que sí. Ojalá nos equivoquemos, pero la verdad con las imágenes que veíamos ayer, con la balacera que observamos ayer en el frente de la peluquería y en la casa de Grecia,
y lógicamente con la detención de 4 personas, la verdad es que queda muy corto. Habrá que ver cuál es la situación de los detenidos, cómo sigue, pero acá quedan los vecinos y Grecia está amenazada. Así como está amenazado el barbero del local donde ella trabaja, y la verdad es que tiene temor porque además no tiene a dónde ir. Claro. Ahora, sí. Cris, vos, por ejemplo, ahí en la zona ves tránsito de gente, ves chicos, chicas que van a la escuela. Digo, ¿cómo es un poco la vida ahí cotidiana en el barrio? Porque las imágenes que nos estás mostrando, no vemos circulación, ¿no? No vemos ni de vehículos ni de gente hace rato ahí. No, la verdad que por la mañana, por lo menos en la mañana de hoy, muy poco movimiento, muy poco. Un poco más y que es más bien vehicular porque la avenida Castañares es muy transitada en lo que es el ingreso al barrio. Pero fíjense acá, está desolado, no hay nadie. Claro. Ahora, Cristian, te pregunto, ¿no hay nadie porque están dentro de sus casas o porque la gente eligió, después de los incidentes, quienes tienen la posibilidad de irse a refugiar a casas de algún amigo o de algún miembro de la familia que viva en otro barrio? Sí, da la sensación, Jani, que después de lo ocurrido ayer y con la presencia de los agentes de policía en estos momentos, bueno, la gente está dentro de sus casas. Lógicamente algunos salen porque van a trabajar, salen a tomar un colectivo, pero no vemos, como suele verse muy frecuente, sobre todo en los barrios más humildes o populares, gran cantidad de chicos jugando. Ahí hay una plaza, por ejemplo, y lo más común es ver chicos jugando. Bueno, hoy durante toda la mañana... Sí. No olvidemos, Cris, este lugar desolado. Que estamos en pandemia, que a pesar de que en la Ciudad de Buenos Aires hay clases presenciales, hay muchas burbujas pinchadas, con lo cual no es habitual que todos los grados y todos los chicos estén yendo al colegio. Recién Grecia nos decía que sus hijos de 12 y 14 iban a una escuela cercana, a una escuela que les quedaba cómoda. Y también hace frío y es temprano. Me parece que son todos factores que hay que tener en cuenta, sumado, por supuesto, a lo que ocurrió anoche, que es una situación de violencia que genera miedo y que genera seguramente que muchos elijan hoy quedarse en la casa y evitar salir. Me parece que hay varios factores que se fueron conjugando para que hoy la postal sea esta. Sí. Un barrio prácticamente desierto. Ahora, esa postal lo que hace es agregar un escenario de mayor complicación a lo que ya es una vida bastante complicada. Totalmente. La escuchábamos a Grecia, ¿no? Que ella nos contaba la cantidad de horas que tiene que trabajar, prácticamente no tiene momentos de ocio, duerme poco para poder llegar a tener un ingreso que más o menos le permita sobrevivir. Si a eso le sumamos que la cotidianeidad está alterada de esta manera, en la cual uno ni siquiera puede salir a caminar o los chicos no pueden ir a jugar a la plaza, bueno, es todo un combo de complicaciones que hacen la vida todavía más difícil. Exacto, Diego. Miren, me voy a ir acercando a ver, allí vienen 2 personas, vamos a ver, sabemos que muchos también tienen temor a veces de exponerse frente a la cámara. Sí. Yo les voy a consultar a ver si por lo menos nos cuentan cómo suele ser el movimiento en el barrio frecuentemente, a diario. 1 minuto, ¿puede ser? Estamos en vivo. ¿Es común que no haya gente en estos momentos, chicos jugando? ¿Cómo se vive en el barrio Mujica? Yo no sé nada, la visita no. Claro, la verdad que los entendemos, los comprendemos. Sí. Y claro que no hablen. Sí. Uno los entiende, gente que sale a trabajar, yo no sé nada, dijo el hombre, y es frecuente esa respuesta. Claro. Y uno lo entiende también y por eso no los queríamos mostrar, salvo que accedieran a hablar. Me parece bien. Exacto, ahora, por eso, bueno, lo que te quiero preguntar es, ¿todos los complejos están habitados? ¿O hay alguno que todavía siga en construcción, algún edificio que todavía siga en construcción o las viviendas no se hayan entregado? La verdad que lo que vimos, Luli, parece estar todo terminado en lo que hace a las viviendas, ocupados. También se hablaba, o vecinos manifestaban en algún momento que algunas viviendas habían sido ocupadas. Tomadas, digamos. ¿No? Algunos, claro, tomadas. Claro. Algunos accedieron a la vivienda, compraron o se vieron beneficiados, otras fueron tomadas, aparentemente. Claro. Otra complicación esa, ¿no? Porque... Claro, sabemos lo difícil que es cualquier tipo de desalojo, más de una situación en la que hay de por medio delincuencia. Claro, el monobloc que tenemos de frente, allí sí aparentemente todavía está sin terminar, o no están las viviendas entregadas, fíjense que no están colocadas las ventanas, por ejemplo.
Uno que estaba detrás. Después los que están en los laterales sí, claro. están ocupados. Ese, claro. Exactamente, claro. Todavía hay algunos en construcción. La verdad que es un barrio, por la imagen que nos da el dron, ¿no? Que es un barrio lindo, digo, que es un barrio con lindas edificaciones, que es un barrio pensado para que familias que quizás no tenían un lugar donde vivir o eran lugares muy pequeños para muchas personas estén mejor. Y reitero, la gran mayoría de los que habitan el barrio Padre Mujica en Lugano son trabajadores como Grecia, que se desloman para llegar a fin de mes, para pagar un alquiler, para que los chicos vayan a la escuela, para que estén bien, para cuidarlos. De hecho, ella decía, a mis hijos, luego de la balacera, los rescata una vecina que ni me conoce. Y se los lleva a su casa para protegerlos, porque tienen 12 y 14 años y le estoy eternamente agradecida. Con lo cual digo, la mayoría de los vecinos de estos barrios son eso, ¿eh? No hay ninguna duda. Pero claro, ante una mayoría silenciosa que sale a laburar y que luego quiere descansar en paz, y ante una minoría armada y que empieza a disparar, bueno, claramente sabemos cuál hace más ruido, ¿no? Y además está bien eso que remarcás, Luli, porque por lo general, obviamente, es más sencillo estigmatizar a estos barrios que pensar un poco cómo es la dinámica del delito, porque la verdad que cuando los delitos ocurren en barrios pudientes, bueno, por lo general no se aclara que el resto de la gente o mucha gente de ahí es trabajadora, ¿no? El tema está en que también en qué foco o a qué delito le ponemos el foco, ¿no? Digo, hay toda una serie de delitos de guante blanco, por ejemplo, que se realizan en barrios pudientes y que sin embargo no se les pone el mismo foco que se le pone a estos delitos, porque claro, aquí la imagen, ¿no?, de un grupo de personas, digamos, disparando, es una imagen muy contundente, ¿no? Pero en definitiva, lo que quiero decir a modo de conclusión de esto es que hay toda una serie de delitos que también se llevan adelante y sobre los cuales no se pone el foco simplemente porque la imagen no es tan contundente, ¿no? Digo, los delitos de guante blanco, no tenés una imagen de una persona disparándole a otra, ¿no? Pero sin embargo son actividades delictivas y llevadas adelante por gente que tiene un pasar muy bueno y que vive en barrios muy caros. Sin duda. Exactamente, bueno, eso es lo que más o menos decíamos hace un rato, ¿no? De cuando llega esa droga, cómo se organiza primero el cargamento, porque vos siempre ves en los operativos que fue en la ruta, que fue camino y que demoran al camionero que trae escondida o a situaciones o como en este caso de jóvenes de 18, de 20 años que cumplen un rol fundamental en esta cadena y para que funcionen los narcos, que es la que de vender el menudeo, ¿no? Claro, y son el último eslabón. Claro. Exacto. Porque además otra cosa, y esto, Cristian, vos estando allí lo sabés muy bien, el jefe de ninguna banda narco vive en el barrio Padre Mujica. El jefe, el que lleva de verdad la plata, el que se queda con el narco de la verdad, parte importante. ¿no? Claro. Exacto, no vive ahí, ¿eh? No vive en un departamento tomado en Villa Lugano. No. No, tal cual, es como ustedes lo marcan. Es como ustedes lo marcan, por lo general se maneja la banda y demás a través de comunicaciones y desde otro lugar. Lógicamente siempre suele haber alguna visita al barrio, claro, podríamos llamar, pero es cierto, por lo general se maneja desde otro lugar y la posición de quien maneja las bandas no es la misma que quienes son integrantes de la banda. No, sin duda. Exactamente, cuando ves llegar a barrios quizás muchas veces humildes o más sencillos, esas camionetas lujosas en las que llegan realmente o a llevar o a recolectar, ¿no? A cobrar la comisión por esta infracción de la venta de drogas. Cristian, se da nombres ahí en el lugar, la gente común, la gente que quiere vivir mejor, la gente que como Grecia solo pide seguridad, no pide plata, no pide comida ni trabajo. Dice que trabajo afortunadamente le sobra, ¿no? Ellos pueden individualizar a las personas quiénes son los responsables de este tipo de situaciones que se hacen insostenibles para poder seguir viviendo allí. Miren, en muchos casos lo que pasa es que los vecinos no lo pueden decir. No, ya sé. Pero obvio. prácticamente que los conocen, prácticamente los conocen. Tú me estoy acercando a un local, hay aquí un kiosco con venta también de comida, a ver si podemos hablar con alguno de los trabajadores. Un minuto, señor, ¿cómo le va? Un minutito. Queremos saber por lo menos si pueden trabajar tranquilos. Claro, bueno, no, uno los entiende, la verdad es que los entendemos. Está bien el esfuerzo, hay un local, Cris, es un trabajador y el temor, bueno, queda demostrado porque nos acercamos y se retiran. A ver, le voy a preguntar a la señora si mostrando, ¿eh? podemos hablar con ella. Aclaráselo por Claro. las dudas, también por tu trabajo, Cris.
Perdón, señora, un minuto nada más. No la vamos a filmar, pero queremos saber cómo se vive en el lugar y si puede trabajar tranquila. Disculpa, no sé nada. Está muy bien. Muchas gracias. Pero está bien igual, Cris, el intento, testimonio. porque muestra justamente la situación generalizada de temor, un temor completamente justificado por parte de los vecinos, que habla de la situación de desprotección en la que viven, porque si no, no tendrían miedo, ¿no? Digo, el miedo que tienen es un miedo que se puede explicar y está relacionado con esta desprotección que sienten porque temen que si hablan, si los reconocen, si alguien dice algo, tenga consecuencias, ¿no? Lo cual habla de un cierto poder, un cierto control por parte de estas bandas que no debería estar sucediendo, ¿no? Ahí debería, obviamente, estar el Estado a través de la fuerza de seguridad y la justicia para intentar mitigar esta situación. Sí, exactamente. La verdad es que se percibe, Diego, la preocupación de la gente, el temor. Bueno, ustedes lo han visto en vivo recién también, y bueno, uno no puede hacer más que entenderlos, que empatizar con ellos, que son las verdaderas víctimas de la situación. El laburante, el que vive aquí en este lugar con su familia, el que ha podido con mucho esfuerzo acceder a una vivienda. Seguimos observando la presencia también de policía en el lugar, con algunos móviles de policía de la ciudad recorriendo las calles del barrio, como ahí se va retirando esa camioneta por Avenida Castañares hacia General Paz, y las distintas divisiones, les cuento que están caminando el barrio, pero bueno, siempre remarcamos lo mismo, hay que ver cuánto dura el operativo y una vez que finalice el operativo, si hay alguna solución, por ejemplo, para Grecia, y para tantos otros casos quizás similares también, claro, que les ha tocado vivir episodios de violencia, que no tienen a dónde ir y que no quieren irse tampoco porque justamente Grecia manifiesta: si me voy de acá, donde corro riesgo de que me maten o a mis hijos, me voy con mis hijos a la calle. Claro, digo, la calle, para empezar, no es un lugar para vivir, nunca. No. Eso lo remarcamos, lo decimos constantemente. Y yo siento, Cristian, le recordamos a algún televidente que por ahí recién se prende ahora, que Grecia, la mujer con la que hablamos hace un rato, es una mujer que dijo que trabajaba en una barbería y en un geriátrico. 2 trabajos para mantener a 2 hijos, una madre soltera. De noche, aparte. De noche y de día. Estaba en la casa alrededor de nada más que 7 horas por día. 5 las usaba para dormir y 2 para estar con sus hijos, para cocinar y para comer. Eso es lo que relató recién. La escuchamos, Dale. ¿les parece? Así Sí. después seguimos hablando. Cuando yo salí a los 20 minutos vinieron. Yo no estaba, estaban mis hijos estaban. Se tuvieron que tirar en un rinconcito donde yo le había enseñado de que si llegaran a venir, que se tiren ahí, y gracias a Dios se tiraron y ahora están vivos. ¿Qué edad tienen tus chicos? Mi nena tiene 14 y mi nene tiene 12 años. Escuchamos a la dueña de una de las ¿Ustedes casas ya estaban variadas. amenazados? Ya, según la dueña del alquiler, ya nos avisó que sí iban a venir y que sí cumplen lo que dicen, y sí lo cumplieron. ¿Cuántos fueron los disparos que impactaron contra su vivienda? Más de 40 tiros. ¿Vos hiciste la denuncia? No. ¿Por qué? ¿Para qué? Si ya están viendo todo, saben lo que está pasando y ni aún así hacen caso. Los policías me parece que tienen miedo. Algo está pasando. ¿Miedo a los narcos? Me parece que sí, porque saben dónde están parando todo y no hacen nada. ¿Miedo o connivencia? No. ¿Que le hace la vista gorda? Sí. ¿Y te siguen amenazando, Grecia? Según los vecinos, sí. Sí, según los vecinos me avisaron de que están diciendo de que cuando vayan las policías, que vayan a la tele, van a venir a quemar todo y que van a matar. ¿Había Ahora los había están menores en la amenazando, casa sí. al momento de los disparos? ¿Cómo? ¿Había menores, había chicos Mis en dos la hijos, casa? mis 2 hijos. ¿Por qué te amenazan a vos? No sé, ni idea. Porque no le conozco, no me conocen y no sé por qué. Lo que es muy impresionante es que te digan que cuando nos vayamos los periodistas les van a venir a quemar la casa, la peluquería. Según... La policía o no mira o tiene miedo.
porque nosotros sabemos dónde están y ellos no. Pero es como una mamushka de injusticias, ¿no? Porque sufren el delito y la posibilidad de que los maten. Después denuncian que la policía no hace lo que tiene que hacer y encima tiene que pensar en la posibilidad de irse del lugar. Digo, ¿por qué se va a tener que ir del lugar una persona que no ha hecho absolutamente nada más que estar trabajando y estar ahí viviendo? Vamos a volver con Cristian seguramente allí en vivo a Lugano, pero estamos en comunicación con nuestro compañero, con Paulo Cablan. Paulo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, un gusto saludarlos. Estaba escuchando con mucha atención. Tengo datos de las causas, son varios los expedientes. Y hay incluso filmaciones, cámaras de seguridad por lo que está ocurriendo. Yo le voy contando qué es lo que hay hasta ahora. Dale. ¿Sí? Todo comenzó aparentemente, hay dos causas, una en la justicia federal y otra en la justicia porteña, por lo que ocurre ahí. Efectivamente, todo se precipitó cuando hace un tiempo se retiraron las fuerzas federales, especialmente prefectura de la Villa 2124. De la 2124 se retiró, lo retiraron. En Barracas, ¿no? Sí, y ahí empezaron los enfrentamientos. Hubo algunos cierres de búnker, pero de la Villa 2124 se corrieron, porque hubieron algunos allanamientos hechos por la policía de la ciudad en la 2124, cerraron 5 búnkers, eso es Barracas, ¿no? Sí. Se corrieron los narcos al barrio Mujica, que es donde están ahora. Y ahí empiezan las disputas territoriales entre bandas. Lo que pasa es el tema tiene que ver con estos corrimientos de fuerza de seguridad. Se mueven las fuerzas de seguridad, empiezan los problemas. Hubo ese movimiento y empezaron los problemas. Hay una cámara de seguridad que ve parte de los hechos iniciales en el barrio Mujica. Y ahí demoran a 4 hombres y secuestraron armas de fuego. Esto es en las últimas horas. Estoy viendo las cámaras, tengo alguna de esas cámaras. Sí, mostrábamos, Paulo, las imágenes de los detenidos, el arma y también equipos de comunicación que utilizan. Equipos de comunicación policial, ¿vos lo tenés? Janina, sí, mostramos esas imágenes, sí. A partir de ahí se produce este enfrentamiento y la denuncia de los vecinos, con justa razón, porque ven cómo crecen los enfrentamientos y la verdad que poco se ha solucionado. Hay, a ver, la jurisdicción 8A, en el barrio Bermejo, Platea 11, lateral derecho, casa 17, se hizo un allanamiento. La brigada de la 8A es una comisaría de la ciudad. Detectan a 4 hombres que fueron los detenidos, que poseían el handy policial, el que vos estás mostrando ahora, que no es policial en realidad, pero interviene en la frecuencia policial. Es Baofem la marca, no es de uso policial, pero sirve para uso policial. Ahí secuestra una pistola Versa Thunder, calibre 9, tienen el mismo armamento y equipamiento que la policía, o muy parecido. Y eso ha generado toda esta disputa. Pero concretamente lo que se habla es de un corrimiento de la Villa 2124, no la Villa, de los delincuentes que estaban en la Villa 2124, se mudaron, digamos, a Lugano. Y ahí se producen los enfrentamientos. ¿Cuándo se corre? Cuando Prefectura se va, ingresa la policía a la ciudad y hace allanamientos, y lo hemos dado en los últimos meses, como dieron con 5 búnker. Ustedes se preguntarán por qué Prefectura no encontró esos búnker. Bueno, pregúntenle a Prefectura por qué no los hizo o no lo quiso hacer. Cuando rompen esos búnker, esos narcos se corren al barrio Mujica y ahí empiezan los tiros. Paulo, esto que vos decís de narcos de Barracas que van a ese lugar, ahí comienzan los enfrentamientos con los que ya habían llegado a Mujica de la ex Villa 1114, que después de la detención de Marcos es como que quedaron sin jefe cuando Marco Antonio Estrada cae detenido. Y condenado a 20 años. Sí, un grupo
de ex soldaditos, ex seguridad de Marco Antonio, de la Villa 1114 del Bajo Flores, se corre para ese lugar. Y ahí se chocan las bandas y empiezan los tiros. Claro. Cuando los vecinos empiezan a denunciar, los tiros van hacia los vecinos. Claro. Y es ahí la queja de los vecinos es concreta y es puntual. Después hay un par de punteros que parece que trabajan más para los narcos que para los vecinos, punteros políticos, que son los que complican absolutamente todo, ¿no? Claro. Ahora, Paulo, por lo que vos contabas y lo que agrega Yanina, esto es todo muy reciente, ¿no? Digo, los vecinos decidieron salir a la calle porque empezaron a convivir sin ninguna duda en los últimos meses con una situación que no era la habitual allí en Lugano. Claro, claramente. Y después hay algunos vecinos que lo único que quieren hacer, Bartomeu, Casas, Oman, son gente que lo que están haciendo es política, claro, concretamente, que no tiene nada que ver con los vecinos que se quejan por la inseguridad. Vos tenés dirigentes punteros políticos, dos bandas de narcos bien enfrentadas, que además las bandas de narcos se enfrentan con los delincuentes comunes. ¿Por qué? Porque para que el negocio del narcomenudeo, estamos hablando, florezca, tiene que haber clientes, y si cuando el cliente, el adicto, va a comprar y lo afanan antes, le rompen el negocio, entonces claro, salen a cazar pibes chorros. Entonces, es un tema, el fenómeno esto tiene que ver con la favelización de muchos asentamientos. En C5N, sí, año 2007-2008, empezamos a hacer informes sobre la favelización de muchos asentamientos en el Gran Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que ahora, pese a todo lo que se ha dicho, poco se ha hecho en todos estos años. Y ahora la favelización la tenés en muchos asentamientos. Hay otros que han trabajado mejor, que se ha hecho un trabajo con mayor presencia del Estado y esto se ha podido evitar. Hoy, en algunos lugares no está ocurriendo y pasan estas situaciones, ¿no? Ahora, lamentablemente. Acá me parece, en este conflicto puntual, Paulo, Diego, Luli, hay una mezcla también de intereses. Que lo fuerte es la guerra narco, ya no, a esta altura no hay ninguna duda. Pero también se mezcla la política, porque evidentemente que también muchas veces estos narcos o algunos integrantes de las bandas responden a distintos sectores políticos. Y en estos narcos, en estas bandas, ¿están mezclados también barras de clubes, Paulo? Claramente, siempre que hay un negocio, no todos, pero hay algunos que están involucrados, obviamente, ¿no? Obviamente hay barras, ex-barras, que no son de los clubes grandes ni los líderes históricos, generalmente son segundas y terceras líneas de clubes chicos, que son los que manejan territorialmente un barrio u otro, y son los que en definitiva terminan complicando aún más la situación, ¿no? Ahora, Paulo, de acuerdo, digamos, a lo que vos conocés de este mundo, que lo conocés mucho, con trabajo de inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad, ¿no podría identificarse más en un barrio de estas características recientemente construido? Mirá, tenés razón lo que decís, y claramente, yo iría al edificio guardacostas, golpear la puerta, señora prefectura, ¿por qué no hicieron algo? Yo iría al Ministerio de Seguridad y golpearía la puerta. ¿Por qué sacaron los prefectos? No porque lo hicieron intencionalmente, evidentemente lo hicieron porque había cosas que no hacían bien los prefecturianos. Después se enojan, pero si estaban ahí y los búnkers funcionaban, es medio complejo el tema. Claro. Y cuando te aparece otra fuerza, rompen un búnker, se te van a otro barrio, evidentemente algo raro había con esa fuerza anterior. Claro. Yo iría a preguntar ahí, ¿por qué no veía una fuerza búnker de drogas y aparece otra fuerza y sí los encuentra? Claro. Es medio como sospechoso. Yo iría por ese lado, ¿no? Porque en realidad, a ver, si hay algo que no tiene el negocio, eso no es narcotráfico, es narcomenudeo. Claro. Si hay algo que tiene el narcomenudeo, es que es visible.
Claro. Porque el cliente tiene que ir a comprar Exacto. a un lado, no es que es un secreto, nadie, si no, no tendría cliente. Claro. Y sumamente visible, con movimientos de autos. ¿Cuántas veces ves los vecinos desesperados que tienen su vecino en la casa de al lado, que llegan, que tienen movimientos de autos durante toda una noche, durante toda una madrugada, que saben que ahí hay precisamente narcomenudeo? Pero por eso, Jan, y por eso, Paulo, remarcamos esto. Digo, como bien vos señalás, Paulo, se trata de narcomenudeo. Eso requiere necesariamente de una circulación bastante activa de la gente que va a comprar. Por tanto, suena completamente irrisorio que las fuerzas de seguridad no puedan determinar dónde son los lugares donde se está vendiendo. Claro, está todo, es todo visible. Lo que pasa es que cuando miran para otro lado, ahí es cuando los grupitos narcos empiezan a crecer. Y es lo que se vio. Hoy tenés una guerra que no vas a ver tiros mientras esté la presencia policial. Claro. Se corre un poquito la policía y siguen, porque es el negocio. Ahora, Paulo, te pregunto por tu experiencia en este tipo de casos y esto que hablas de una favelización, ¿no? En comparación con las famosas favelas o villas de Brasil. ¿Qué es lo que debería ocurrir ahora en el barrio Padre Mujica para que esto no escale? Para que esto no sea peor. Presencia del Estado. Cuando el Estado no se ocupa, ahí los ilegales son los que crecen. Y hoy presencia de Estado es fuerzas policiales, fuerzas de seguridad. Claro, a mí me contaban un ejemplo hace muchos años, que siempre lo comparto porque me parece que ahí está el problema, radica parte de los grandes problemas. Había la historia de una señora con varios hijos. Sí. Trabajaba de empleada doméstica sin recibo de sueldo, nada. Mantenía seis nenes en un asentamiento del Gran Buenos Aires. Se le quemó la heladera, no tenía heladera la señora en la casa. Fue a un banco, fue a una financiera, fue a una casa de venta de estas conocidas de productos electrónicos para adquirir una heladera, pues no tenía heladera, no podía guardar la leche. ¿Y qué le dijeron? No, pues no tenés nada en blanco. Esa señora, yo hablé con esa señora una vez, fue al narco del barrio, el puntero del barrio, y le pidió la plata para la heladera. Ese señor, ese delincuente, ese narco, le prestó la plata, y la señora le devolvió la plata de la heladera. Claro. Esa señora terminó formando parte, obviamente, pero obligada, no tiene responsabilidad de nada, no tiene culpa de nada, terminó siendo parte de la estructura, no comercializando absolutamente, sino comprando el silencio, porque la verdad fue el único que le dio la posibilidad de comprar la heladera. Ahí es porque no está el Estado, y no estoy hablando de tema policial, estoy hablando de tema social, económico de una familia. Sí. Esa señora con la que yo hablé hace varios años, y claro, le preguntaba cuál era el narco, a mí no me hizo nada, al contrario, me ayudó. Esa señora no tenía nada que ver, nunca vendió, nunca consumió, nada, no tenía nada que ver con el mundo. Pero si el Estado no está, incluso para prestarle plata a esa señora para comprar la heladera, lo va a ocupar otro lugar. Claro. Bueno, ese es el fenómeno de la favelización que se viene dando en la Argentina, y la verdad que miran para otro lado, Claro. Mucho para otro lado. Eso que vos decís, Paulo, se da en el ejemplo, digamos, más paradigmático, ¿no? Ya llevado al extremo del narco, ¿no? El conocido caso de Pablo Escobar, que era un asesino, un delincuente, digamos, que había cometido todos los delitos habidos y por haber, y sin embargo, en determinados barrios vulnerables de Colombia, casi que era una deidad. ¿Y por qué se había transformado en casi una deidad? Porque asistía económicamente a esos barrios donde la situación era muy, pero muy complicada. Entonces, claro, como decís vos, alguien ocupa ese lugar, nunca queda vacío el lugar ese. Yo lo vi a ese nacimiento en la Argentina. Soy solo un periodista de policiales, contando crónicas de hace muchos años, eso lo vi en la Argentina, no se hizo nada, y ahora te aparecen estos problemas, y es cada vez más complejo, es cada vez más difícil erradicarlo. Sin presencia del Estado, gana el más fuerte. Sí. Bueno, cuando vos hablás, Paulo, de la presencia del Estado en este momento, que sería para reprimir, para evitar que siga avanzando el narcomenudeo, estas peleas entre bandas, también el Estado tiene que estar presente en esa familia que tiene hijos adolescentes, que con comprarles unas llantas últimos modelos, unas buenas zapas y buenas pilchas, como decían los vecinos ayer, los empiezan a formar como soldados de ellos y los van llevando a las bandas. Alguien tiene que estar presente para mostrarles a los chicos que hay
hay otra realidad y otra manera de vivir que no les hace daño. Claro, no es solo un tema policial. Exacto, Si por es eso. un tema policial nos vamos a quedar como alguna fuerza miran para otro lado, después Claro. las corren por Es temas muy integral. políticos y queda ahí nomás. Lo que pasa, Paulo, es que ante lo ocurrido ayer, uno entiende que la primera medida hoy es una fuerza de seguridad, una fuerza policial. Digo, para evitar que... Claro, porque el Estado entra con la policía siempre. Exacto, Después entran exacto. los demás. Y después... Si vos no tenés una oficina policial dentro del barrio, claro, el que manda es el más fuerte. Por eso. Hoy la necesidad es esa. Y después lo que dice Janina, que no solamente esto pasa por el barrio Padre Mujica, pasa por la Argentina. Cuando hablamos de desocupación, cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de indigencia, hablamos de esto como consecuencia. Digo, no es que esto sale de la galera como si fuese una cuestión de magia, ¿no? Es un contexto muy complicado al que se le suma una pandemia y las dificultades económicas que eso también conlleva. Totalmente, no quiero ser el informador de malas noticias de lo que puede llegar a ocurrir, pero cuando cae la situación económica en un barrio, que esto está pasando, lo estamos viendo, por la pandemia, por lo que fuere, el que sobrevive, el que tiene un billete, y el que tiene un billete en algunos lugares es el que está al margen de la ley. Y esto que estamos viendo hoy en Lugano se va a replicar lamentablemente debemos decirlo, debemos anticiparlo, cada vez más violento, especialmente en los alrededores de los grandes centros urbanos, en nuestro Gran Buenos Aires, en el Gran Tucumán, en el Gran Córdoba, en Santa Fe, Rosario, en las grandes ciudades, Mendoza, se va a ver cada vez más con mayor virulencia. Si no se hace algo, estamos en problemas. Y si no se frena concretamente esta situación de Lugano, de este barrio Padre Mujica, ¿vos creés que este conflicto, por distintos motivos, puede extenderse a otros barrios donde también los narcos pisan fuerte? Y claro. Hay varios barrios en donde ha crecido mucho. Hay otros, ¿sabes qué? Cuando no salen las noticias, cuando no hay tiros, es cuando crecen. Claro. En el barrio ahora... O cuando los vecinos no cortan la avenida General Paz. Claro, pero por eso, pero cuando se visualiza el problema y empiezan los tiros y llega la policía, claro que va a parar, el barrio Mujica va a parar, por suerte para los vecinos, pero va a estallar en otro lado. La verdad que sí. Paulo, gracias por Hasta tu luego. tiempo y por la explicación. Nos vemos la tarde, chau. Chau. Yani. Bueno, me parece que es una discusión integral acá. Primero, hoy la urgencia es parar este conflicto y salvar vidas, ¿no? Porque realmente esto puede terminar en una verdadera tragedia en el caso de que los vecinos, laburantes, los que quieren vivir de manera digna, como Grecia y como tantos otros que viven en el barrio Padre Mujica, puedan hacerlo. Primero la policía, pero después también hay que trabajar para que de una vez por todas en el narcomenudeo se deje, entre otras cosas, de formar a los soldaditos, que son chicos que comienzan a vender droga a partir de los 11 o 12 años. Gracias, Yani. A ustedes.